vamos a ir avanzando en lo que tenemos para hoy, en donde vamos a hablar de inteligencia artificial para todo público y particularmente dentro de lo que vamos a ver en la agenda del día, vamos a hablar un poco de introducción a la inteligencia artificial, independientemente de tu uso, más o menos, con mayor o menor intensidad. Vamos a ponernos en contextual de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Vamos a hablar de, bueno, lo que nos convoca el día de hoy. ¿Por qué sería interesante utilizar la inteligencia artificial en nuestro día cotidiano o por lo menos tenerlo a disposición como una herramienta que pueda salvar algunos de los desafíos que se nos presentan? Vamos a tener aplicación práctica, iremos practicando con alguna de las herramientas principales también y viendo algunas buenas prácticas para su uso. Y finalmente nos llevaremos alguna propuesta que me gusta como invitación dejarles a cada uno en la medida que vamos avanzando y vamos encontrando puntos de participación. A lo largo del encuentro, yo animo a que ustedes puedan o levantar la mano o, si así lo requieren, escribir en el chat, dejar consultas y a partir de eso, bueno, vamos entre todos generando un espacio que pueda ser lo más útil posible para ustedes y más cercano a sus necesidades y desafíos. Mercedes dice, hola, solo ChatGPT para mejorar la redacción. Bueno, perfecto, perfecto. Muy bien. En ese sentido, vamos desde el punto en donde estemos a ir avanzando. Continuamos entonces con la apertura, en donde hablaremos un poco de la introducción. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial y cómo podemos contextualizarlo? Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de la aplicación, en este caso de, bueno, particularmente estamos hablando de la capacidad, ¿no? La capacidad de las máquinas, de los sistemas en sí, de poder realizar acciones que, que en otro orden de cosas debería ser un ser humano, ¿sí? En la medida que esto lo vamos profundizando, podemos ir encontrando que en esta definición de que una máquina o un sistema puede hacer algo que normalmente debería un humano poder hacerlo, fuimos encontrando distintas fases o etapas en las cuales la inteligencia artificial fue avanzando. En esto no nos vamos a detener, de hecho, si van al canal de Talento Colectivo hemos hablado sobre esto, pero hemos pasado de modelos supervisados, en donde teníamos máquinas que, por ejemplo, podían distinguir una persona de un objeto, máquinas que podían aprender a jugar al ajedrez, que podían traducir un texto o podrían recomendarnos una publicación que pueda ser de interés para nosotros en una red social. Convivimos con inteligencias artificiales hace ya mucho tiempo, sin embargo, no todas o no en la medida en la que lo hacemos actualmente o en lo que llamamos inteligencia artificial generativa y otro tipo de avances que se fueron dando. Pero la inteligencia artificial en su fase más de base es la posibilidad que tiene una máquina de aprender a hacer algo que en otro orden de cosas debería poder hacerlo un humano también. ¿Sí? Entonces, en este caso, utilizamos el término inteligencia para conectar esos dos puntos. En este sentido, cuando hablamos de inteligencia artificial, también podemos profundizar en algunos aspectos, porque la inteligencia artificial comprende varias ramas, es algo más general, sin embargo, nosotros vamos a ir apuntando a una parte puntual de la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial se encuentra lo que es el estudio del machine learning. El machine learning es todo este estudio que implica abordar cómo una máquina puede aprender algo. ¿Cómo podemos hacer para entrenar a una máquina? ¿De qué manera podemos organizar los datos? ¿De qué manera se hacen los algoritmos? Que es este conjunto de cálculos que permiten que una máquina procese esos datos que se le ingresan, entre otro tipo de aspectos. Todo ese cúmulo de acciones y estudios se le denomina machine learning. Dentro del machine learning tenemos otra subcategoría, que es el deep learning, que es el aprendizaje por capas. Y es esta manera de aprendizaje en donde una máquina hoy en día no solamente puede trabajar con los datos existentes y procesarlos de la forma que su programador le ha puesto, sino que también puede proyectar, puede presuponer, puede adivinar. Cuando uno le pide al ChatGPT que escriba algo, ChatGPT le damos un tema y toma todo y va armando algo que no es igual a lo que contiene, pero en este caso puede ir teniendo esa capacidad de generar cosas que no existen en términos de texto, en términos de imagen, en términos de conexiones creativas y más avanzados en otro tipo de matemáticas o en otras áreas en donde potencialmente esto tiene la posibilidad de
ir generando rutas todavía no exploradas de formas de pensar. A eso se le llama deep learning, que es esa combinación que ya la máquina puede tener la posibilidad de hacer, siempre en el marco de donde está encauzada la programación, pero ya no es solamente abocarse a lo que un humano puede supervisar, sino que ya puede generar sus propias respuestas, ¿sí? Sus propias respuestas en base a los datos que tiene consolidados y con los cuales fue entrenado. Esto se debe a lo que se llama redes neuronales. Las redes neuronales son esta forma en la cual la información se procesa teniendo como estos puntos que vemos acá. En cada uno de los puntos, la red neuronal es otro concepto asociado a la biología, como tenemos la inteligencia. En este caso, la inteligencia artificial, el concepto asociado a la inteligencia. Las redes neuronales también se asocian a cómo funciona el cerebro, cómo funcionaría hipotética o simbólicamente el cerebro, en este caso, de una máquina, en donde los nodos, cada uno de los puntos, es capaz de almacenar información, compartirlo con otros puntos o ir a buscar información a otro punto que se encuentre dentro del mismo sistema de entrenamiento. De hecho, este concepto de redes neuronales, que es la forma en la que actualmente se procesa la información de las inteligencias artificiales, los desarrolladores e impulsores de este tipo de formas de entrenamiento de las máquinas, que son John Hopfield y Jeffrey Hinton, ganaron un premio Nobel el año pasado. Es decir, es una de las formas en las cuales la inteligencia artificial hoy se nos presenta a cada uno de nosotros, fueron variando a lo largo del tiempo y en la medida que se van encontrando nuevas maneras de transmitirle a una máquina el conocimiento, transmitirle a la máquina lo que nosotros sabemos, podemos ver, podemos sentir el calor, pero ¿cómo se lo transmito? Eso es una máquina, puedo ver determinada distancia, puedo tener perspectiva, puedo hacer distintos tipos de cosas, y capaz que nunca me puse a pensar cómo es que suceden ese tipo de procesamientos. Bueno, hay personas que tratan de que esa experiencia que nosotros tenemos de relación con el entorno, una máquina puede interpretarla. Hay una distancia, una brecha que todavía en este caso está por resolverse, pero en la medida que se fueron avanzando a lo largo de los años, se fueron mejorando las maneras en las cuales una máquina puede aprender. Parte de la evolución de estas maneras en las cuales una máquina aprende es este concepto de red neuronal, por lo cual, en este caso, el año pasado le han dado premio Nobel de Física a estas dos personas que han desarrollado y han impulsado mucho el aprendizaje de las máquinas. Como para interiorizarnos entonces en algunos conceptos generales de la inteligencia artificial. Llamamos inteligencia artificial, entonces, a cuando una máquina o un sistema informático puede realizar tareas que en otro orden de cosas tendría que hacer un humano. Estas tareas vienen de la mano de formas de procesar, hoy en día las llamamos redes neuronales. Estas redes neuronales permiten dar respuestas que no necesariamente son idénticas a los datos que tienen, sino que son generativas. Y es ahí en donde nos encontramos con las herramientas que actualmente podemos nosotros empezar a interactuar. Inteligencia artificial generativa de textos, de imágenes, de audios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ponemos algo y nos genera con la información que ya tiene algo distinto. Algo que puede parecerse, pero no es lo mismo. ¿Sí? Primera instancia, introducción. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Hay algo en particular que quieran sumar? Perfecto, María Esther. Perfecto, Paula. Muy bien. ¿Alguien quiere sumar algo? ¿Se viene entendiendo? ¿Me vienen siguiendo? Sigamos un poco más. Perfecto, muy bien. Mercedes, perfecto. Sigamos un poquito más. Entonces, toda esta tecnología parece que es muy alejado si uno se lo pone a pensar, pone a pensar en investigaciones, en algoritmos, en procesamientos y muchas de las cuestiones que capaz que no están cerca de nuestro día a día. Sin embargo, hoy, con toda la materialización de herramientas y aplicaciones, estas cosas las podemos aprovechar nosotros en el día a día. Las podemos aprovechar con herramientas que pueden uno tener en el celular, en la computadora, que te pueda ayudar a planificar unas vacaciones, a planificar tareas del trabajo, a organizarte, a tener una distinta perspectiva sobre una problemática, algo que uno quiera resolver, puede apalancarse en una inteligencia artificial en la medida que les resulte útil y considere pertinente pedir apoyo en este tipo de herramientas, ¿no? Ya sea por la velocidad que puede uno ganar en las cosas que tiene que hacer, la posibilidad de personalizar algo que necesita crear, darle escala, es decir, con
muy poquito esfuerzo o con el mismo esfuerzo multiplicar los resultados. Si yo quizás estoy teniendo que enviar muchos correos electrónicos al día, puedo utilizar una inteligencia artificial que me permita no solamente crear todos esos correos en una fracción de tiempo a lo que debería hacer yo si tuviera que hacerlos manualmente, e incluso que cada correo tenga algún tinte personalizado para la persona a la cual, o para el área o la categoría de la cual es ese destinatario. ¿Sí? Lo mismo la creatividad, lo mismo la reducción de costos, naturalmente, y la facilidad de uso. Son herramientas y aplicaciones que hoy en día están a disposición y con relativa facilidad para su uso. ¿Sí? En este punto, cuando empezamos a ver lo que hay en inteligencia artificial, y no sé si siguen las noticias o hay alguien que esté como más cercano o interesado en inteligencia artificial, podemos empezar a vislumbrar que hay algo distinto en esta tecnología a diferencia de otras, o que al menos estamos en una era distinta. Algo que viene, que disrumpe y de alguna manera empieza a cambiar las cosas tal como las pensamos. No hace mucho, el año pasado, pensaban que un candidato a las elecciones en Inglaterra era creado por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no se había presentado en ninguno de los debates ni entrevistas públicas. Había pasado una enfermedad este candidato, entonces no tuvo la posibilidad de mostrarse en público, pero ya que consideremos genuinamente que algo puede estar siendo creado por inteligencia artificial y no podamos separar si es real o no, implica que ya la percepción de las cosas empieza a cambiar. Entonces, en este sentido, estamos en un tiempo en donde no es que la inteligencia artificial va a quitar lo que ya hay, pero sí efectivamente aquellos que puedan adoptar inteligencia artificial para sus tareas diarias o sus objetivos personales, van a tener una ventaja competitiva en relación a su yo anterior sin inteligencia artificial, pero también en relación al entorno en el donde se muevan. Entonces es un cambio que sería interesante empezar a ponerle algún tipo de atención y ver cómo podemos incluirlo, en este caso, en nuestro día a día. Como nosotros tenemos un tiempo acotado en la jornada, vamos a ir directamente a la aplicación práctica. Vamos a empezar a practicar con alguna de las herramientas quizás principales de inteligencia artificial, más en términos objetivos de fácil o directa práctica para que también ustedes puedan hacerlo y también gratuitas. Además de que estas herramientas tienen a veces sus versiones pagas, pero en términos objetivos, con la versión gratuita alcanza y sobra para empezar a, en este caso, explorarlas. Así que vamos a ver herramientas que nos puedan permitir, herramientas generativas de texto, herramientas generativas de imagen, veremos algunas de audio y veremos también alguna conexión quizás con algunas herramientas de video. Las herramientas de video tardan un poco más en procesarse para mostrar los resultados, naturalmente porque un video tarda más o pesa más que una imagen o un texto, pero podemos explorar, si nos da el tiempo, algunas cositas también para que cada uno luego pueda llevar y practicar. Venimos bien hasta acá, pueden ponerme una reacción, pueden poner un ok en el chat, pueden comentarme si hay algo en particular que quieran, en este caso, que repitamos. Paula, ok, Mercedes, perfecto, Paula también, muy bien. Bueno, si estamos todos bien, vamos a avanzar. La herramienta, Esther, adelante. Esther, ¿levantaste la mano sin querer o...? Sí, bueno, levanté la mano sin querer, quería mandarte un ok. Ok, no hay problema. Y levanté la mano, no, pero está todo bárbaro. Muy bien. Aparecieron, hay algunas cosas nuevitas, ¿no? Nuevas que han aparecido ahora. Sí, todo el tiempo hay cosas nuevas, algunas adaptadas mucho más específicas a algún rubro en particular y otras generales, ¿sí? De las que ya conocemos, capaz que con alguna variación. Ok. Bueno, buenísimo. Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar. Comenzaremos quizás por una de las cosas más populares que podemos ir encontrando, como lo es en este caso el chat GPT. Sí, me imagino que habrán escuchado sobre la herramienta y si no, el chat GPT es una aplicación, ¿no? Que viene de una empresa que es OpenAI. OpenAI es una de las empresas que está a la vanguardia en el desarrollo de aplicaciones. A ver, voy a silenciar un poquito acá. Que viene a la vanguardia de
todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones y de tecnología, lo que es inteligencia artificial, entrenando modelos y demás. Y entre esas aplicaciones tenemos a su aplicación insignia, que es el ChatGPT, que es un chat, y GPT significa Transformer generativo preentrenado. Transformer es la forma en la cual se procesan los datos, ¿no? A eso se le llama Transformer. Preentrenado porque ya viene con un cúmulo de información en el cual fue entrenado el modelo, y generativo porque tiene la capacidad en este caso de, bueno, proyectar nueva información a través de las instrucciones que nosotros le damos. Entonces, cada vez que escuchemos GPT, significa eso. Transformer generativo preentrenado. Transformer es el modelo, el preentrenado es porque ya viene con información, en este caso, de entrenamiento de ese modelo, y generativo porque tiene la capacidad, en este caso, de proyectar nueva información. Entonces, tenemos la aplicación insignia, que es el ChatGPT. El ChatGPT a lo largo del tiempo fue sufriendo diversas actualizaciones. En este caso, si acá yo tengo la versión paga, si ahora quieren vemos una parte de la gratuita, pero lo que vamos a hacer con la paga y la gratuita alcanza para ambos. Estos modelos vienen con distintas variaciones. En la gratuita uno tiene el ChatGPT 4, que es la versión 4o mini, que en este caso permite un procesamiento mayor. Cada modelo que va avanzando tiene mayor capacidad de procesamiento o alguna variación. Tenemos los modelos normales, como son los modelos 4, 5 y demás, y después tenemos algunas variaciones, como los O1, O3, ¿sí? Que son modelos que razonan. El razonamiento es otra manera en la cual se va tratando de hacer que una inteligencia artificial procese mejor la información. ¿Qué significa esto? Actualmente en las aplicaciones de inteligencia artificial venían funcionando de la siguiente manera. Vos le podías hacer una pregunta muy sencilla o una pregunta, un dilema muy complejo, y la herramienta te respondía en el mismo tiempo. Pensaba el mismo tiempo para una respuesta que sería muy sencilla como para una muy compleja. Entonces, esto también se fue mejorando con los modelos de razonamiento, ¿sí? Los modelos de razonamiento lo que hacen es, tienen de base quizás la misma capacidad de cómputo, pero cuando detecta una pregunta compleja, lo que hace la máquina es tomarse un tiempo para analizar mejor la respuesta. Entonces, por eso se dice que son modelos, en este caso, que piensan o que razonan. Y solo eso, solo el hecho de darle unos segundos más a la máquina para procesar, aumenta muchísimo, muchísimo la calidad de la respuesta posible que pueda tener, en este caso, en lo generativo, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos versiones de uso de chat. No sé si alguna vez hace poco que surgió esta noticia de DeepSeek, no sé si han escuchado por ahí. DeepSeek es una herramienta análoga a ChatGPT, pero de China, ¿sí? Un pequeño estudio en China hizo una herramienta con mucho menos costo de entrenamiento, pero una fracción del 5% del costo, que razona y demás. Y también, ¿no? Parte de eso era que los modelos que razonaban de DeepSeek tenían similares rendimientos al ChatGPT, pero por una fracción de costos, lo cual hizo que fuera un cimbronazo, ¿no? Dentro de lo que son las inversiones y demás, porque al fin y al cabo encontraron una nueva manera de conectar la información, o aparentemente lo han encontrado, pero era por esto, ¿no? Los modelos que razonaban se podían entrenar con una fracción del costo. Dicho esto y cerrando el paréntesis, ¿cómo utilizamos herramientas de chat? Podemos encontrar el ChatGPT, podemos encontrar también Gemini, que es de Google. Ponemos Gemini en Google y es la herramienta de chat, en este caso de Google. Ambas herramientas las podemos utilizar con básicamente las mismas pautas que vamos a encontrar. Después hay otras, ¿no? El Copilot de Microsoft, tenemos también Cloud, que es otro modelo de otra empresa, así como está OpenAI, otra empresa se llama Anthropic, que es otra empresa que está ahí. Pueden funcionar con pautas similares. Yo le puedo poner al chat un texto y el chat, en este caso, me resuelve, ¿sí? Ahora, como fue una respuesta simple, automáticamente me tomó el ChatGPT 4 mini, que es el modelo más simple, más rápido y demás, porque es una
propuesta, en este caso, muy sencilla de responder. Si fuese más compleja, puede que si yo tengo las cuentas pagas, me tome otro modelo para tomar esa respuesta. Por lo pronto, dejamos ahí. Uno cuando va a utilizar estas herramientas, acá no vamos a explicar un poco cómo funciona en este caso la detección o cómo funciona este transformer, que es lo que hace posible, en este caso, detectar la relevancia de las palabras, pero funciona de la siguiente manera, que es detectando cuáles son las cosas más importantes de la instrucción que le estamos dando. Entonces, si el sistema detecta cuando nosotros escribimos una instrucción qué es lo más importante, es interesante que en nuestra instrucción podamos darle información a la máquina para que procese mejor la respuesta. Si yo le digo, haceme, no sé, un plan de objetivos semanales y no le digo más nada, va a tomar en cuenta y va a generar creativamente una respuesta con eso, ¿sí? Ahora, si yo le doy más contexto diciendo, bueno, que es determinado, que es experto en una determinada disciplina, que tiene que cumplir determinados requerimientos, que el resultado lo quiero de alguna u otra manera, si yo voy dándole contexto en mi instrucción, los resultados pueden ser mejores. ¿Por qué? Porque los sistemas Transformer que están detrás no detectan la frase directa, sino que van detectando qué es lo más relevante de la frase. En otro orden de cosas, el contexto. Si yo le doy contexto, los resultados que yo le pueda dar a una herramienta son mejores, ¿sí? O por lo menos van a ser más cercanos a lo que busco. Si yo le digo, necesito un plan de objetivos semanales de ejemplo, ¿sí? Para que me dé uno de ejemplo, ¿sí? Me pone semana 1, mejorar la productividad, lunes, martes, miércoles, investigación, jueves. Me dio un plan con, en este caso, lo que yo le he puesto de instrucción. Necesito un plan de objetivos semanales, ¿sí? Si yo le doy una instrucción simple y sin contexto, me va a dar una respuesta abierta, que a veces puede estar cercana a lo que yo busco y otras veces no tanto, ¿sí? Vamos a poner, en este caso en Gemini, para ir haciendo la comparación, la misma instrucción, ¿sí? Me da una respuesta bastante similar, ¿sí? Objetivos profesionales, objetivos personales y algunas notas, ¿sí? En este sentido, vamos entonces a trabajar con una pauta de instrucción. Para darle contexto, ¿qué generalmente se recomienda? 3 o 4 cosas. Una, asignarle un rol a la herramienta, ¿sí? 2, asignarle el requerimiento, ¿sí? O el objetivo, qué es lo que tiene que hacer. 3, asignarle el formato, ¿sí? O también puede ser formato o cómo tiene que ser el resultado, ¿sí? Formato, resultado, y si tengo algún ejemplo, ¿sí? Que yo le quiera transmitir. Si tengo un ejemplo, lo pongo, y si no, no, ¿sí? Entonces, en el rol que voy a poner, y voy a ponerle algún tipo de contexto. Si le puedo hablar a la herramienta para que se ponga en ese lugar, mucho mejor. Por ejemplo, sos un especialista en entrenamiento deportivo eh, de gimnasia artística, ¿sí? Entonces yo ya no le pido algo general, le pido algo más específico, ¿sí? Ahora, el requerimiento. Ahora sí, necesito un plan de objetivos para el entrenamiento semanal, ¿sí? Ahora viene el formato. ¿Cómo quiero que me des los resultados? Bueno, yo le puedo pedir, necesito que los resultados estén en formato tabla con las siguientes columnas. Por ejemplo, día, objetivo del día, tareas, observaciones, recursos necesarios. ¿Sí? Por ejemplo, con esas columnas. Entonces, le doy un formato. Y si tengo un ejemplo de la tabla, se lo puedo adjuntar en una foto
poniendo acá cargar archivos, cargar desde el ordenador, o si estoy en el celular, cargar desde el celular, o nada. No le pongo un ejemplo. Entonces, voy a tomar esto. Vamos a pedirle ahora con este tipo de contextualización, dándole un rol, un requerimiento, un formato, y ahora la respuesta, en este caso, cambia. ¿Por qué? Porque está mucho más ajustada a lo que le estoy transmitiendo. Lo mismo podemos hacer en Gemini, ¿sí? Podemos elegir esos 3 o 4 pasos y también nos va a ir ofreciendo resultados más cercanos a lo que nosotros, bueno, estamos necesitando. Acá esto es un ejemplo. Cada uno luego pone aquellas variaciones que considere que pueden ser útiles para consumir la información o el resultado que te da. Pero ¿me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna consulta, algo en particular que quieran sumar antes de continuar? Bien, continuemos entonces. Las herramientas de texto, entonces, en este caso, como agarré la de Google y la de ChatGPT, que son dos de las que están a la vanguardia, así como hay otras, ¿no? Pero como para no extender demasiada las opciones. ChatGPT, además, tiene otras variaciones. Esta es porque la cuenta paga te permite la posibilidad de crear tus propios GPTs, que se llaman, que son chat mejor adaptados, ¿sí? Entonces, vos podés cargar la información de un cliente y ya hablas con ese chat y con eso ya te va a responder teniendo en cuenta la información que tenés del cliente o tu propia información o una planilla o lo que uno quiera seguir, vos ya podés tener. En Gemini esto se llama Gems, ¿sí? Que es lo mismo que lo que hablamos acá en los GPTs, ¿sí? Pero lo que sí tenemos gratuito en ChatGPT es lo que sería la tienda de los GPTs, ¿sí? Que lo podemos encontrar acá en Explorar GPTs, acá a la izquierda, o acá en mis GPTs, ¿sí? Voy acá a Explorar GPTs y acá puedo encontrar distintos tipos de chats, pero ya adaptados a alguna funcionalidad. Si ustedes van al canal en donde vimos, por ejemplo, inteligencia artificial aplicada a la educación, que hay en el canal de YouTube, hay algunos videos sobre esto, exploramos algunos de estos GPTs para trabajar con Excel, para trabajar con diagramas, para trabajar con distintos tipos de herramientas que estaban adaptadas al chat, para hacer diseños incluso. Entonces, uno puede tomar del chat, ir a la tienda de GPTs y con esto tener como una extensión, agregarle alguna funcionalidad que el chat de base capaz que no cuenta, pero conectada con otra herramienta la tiene. Por ejemplo, acá tenemos las de hoy, las de esta semana, por ejemplo, las interesantes. Acá nos permite hacer un video, un video desde ChatGPT, conectado con esta herramienta que se llama Descript. Entonces, ¿cómo se usa en la tienda? Tomo esta, que es la primera que aparece, la selecciono, empezar el chat. Esto es gratuito, ¿eh? En la cuenta gratuita también lo tienen. Y le voy a decir, necesito un video de un gatito tomando agua en un parque, ¿sí? Entonces, como ven acá, ya no tengo el 4O mini que aparece acá arriba a la izquierda, sino que aparece creador de videos con Descript, que es la herramienta que está conectada. Descript porque es la que salió, no porque algo en particular. Entonces me dice, vamos a crear tu video, nos va a guiar, va a crear un guión para el video, tengo que elegir un estilo visual, nos va a generar una vista previa y después va a crear el video, ¿sí? Entonces, me dice, este es el guión, me dice si está bien, un pequeño gatito se acerca a una fuente en el parque, sus bigotes tiemblan. Bueno, nos hizo el guión para el video. Está bien. Le voy a poner que está bien. Después, ¿cuál era el paso 2? Me dice, elegirás un estilo visual. Ahora nos va a proponer un estilo visual. Nos dice opciones de estilo: acuarela y tinta, garabatos, polígonos, acuarela y tinta. Quiero que el video... Sí. Le ponemos acuarela y tinta. ¿Cuál es el paso 3? Generaremos una vista previa. Nos va a generar una vista previa el chat. Acá tenemos
al gatito la vista previa, el estilo, la imagen. Tenemos que decirle si estamos de acuerdo o no, si nos gusta con otros colores o no. Bueno, está bien, le vamos a poner. Está bien. Muy bien. Una vez que tenemos todo hecho, nos va a conectar con la herramienta, ¿sí? Ahí dice que nos está conectando con la herramienta. Y lo que va a hacer, bueno, nosotros tenemos que confirmar que vamos a utilizar la herramienta, podemos confirmar. Posiblemente nos pida que tengamos una cuenta en esa herramienta que vamos a hacer, pero con un correo electrónico nos podemos hacer una cuenta. Y acá me dice, tu video está listo acá para ver y editar. Vamos a hacer clic acá. Clic. Se nos abre. A ver si, no sé si ustedes están viendo. Sí, están viendo la ventana. Se nos abre la herramienta. Me dice, bueno, que me tengo que loguear. Voy a loguearme acá. Loguear con Google. Selecciono la cuenta. Es como hacerme una cuenta en cualquier lugar, ¿sí? Bueno, y ahí me dice que está generando el video. Mientras genera el video, lo que va a generar, en este caso, son 3 o 4 cosas. La primera va a generar las imágenes que va a acompañar el video. La segunda es el guión, que ya no lo generó en el paso previo, entonces lo va a poner en el video. La tercera es la transcripción, es decir, que es el paso de ese texto a voz, para que también tenga el video voz. Entonces, con todos esos elementos que luego yo los puedo editar, desde ChatGPT hicimos, en este caso, el guión y lo conectamos con la, en este caso, herramienta. Bueno, acá me dice si quiero que mantener el tono, porque me hace algunos cambios de voz la herramienta, le pongo que sí. Y bueno, una vez que lo tenemos, vamos acá a ponerlo un poquito más grande y vamos a ponerlo desde el inicio, ¿no? Así lo ponemos desde cero. Y lo que voy a hacer va a ser volver a compartir, pero solamente el video. Y acá tenemos el video que nos hizo ChatGPT. Un pequeño gatito se acerca a una fuente en el parque. Con el Sus bigotes estilo. tiemblan con la brisa mientras baja la cabeza y bebe agua fresca. El sol brilla sobre su pelaje suave, y las hojas de los árboles se mueven con el viento. De fondo, se escuchan los pájaros cantar y el murmullo del agua corriendo. Después de unos sorbos, el gatito levanta la cabeza, satisfecho, y sigue explorando con curiosidad. ¿Sí? Entonces, ahí hicimos un video, pero casi que no salimos de ChatGPT. Lo hicimos en ChatGPT, les respondimos algunas cositas y fuimos a la otra herramienta en donde terminó de hacer el procesamiento. En ChatGPT no lo hace, pero en las extensiones sí. Así hay herramientas para hacer imágenes, para hacer videos, para hacer novelas, para hacer artículos de científicos, para hacer cálculos en Excel. Vos le das tu Excel y te devuelve el Excel con las correcciones o con nuevas columnas. Hay extensiones para muchas tareas que puede ser interesante, más allá de lo que es el chat en sí, explorar las extensiones puede ser interesante para ampliar las funcionalidades existentes, ¿sí? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Les gustó el video? ¿Más o menos? ¿Estamos bien? Muy bien, si estamos bien, vamos, perfecto, perfecto, Paula. Muy bien. Vamos a la siguiente herramienta con la que vamos a avanzar. Vamos a ir con algo más de imagen. Vamos a encontrar Leonardo AI, una herramienta muy interesante al momento de la parte generativa de imagen. Vamos a verla generalmente, ¿no? Nosotros tenemos un curso de inteligencia artificial en donde exploramos mucho más este tipo de herramientas. Hoy las vamos a ver como para conocer un poco. Estoy acá, una vez que entro acá, tenemos al gatito tomando agua en el parque. Lo voy a generar de nuevo, ¿sí? Y una vez que yo genero acá, me van a aparecer las imágenes que yo haya generado en el modo clásico, ¿sí? Si no me convencen las imágenes porque quiero alguna variación, algún estilo en particular, por supuesto, puedo darle las precisiones en la instrucción y también puedo tomar acá, en este caso en la columna izquierda, distintas variaciones. Si quiero variar las dimensiones, si quiero más horizontal, cuadrado, vertical, la cantidad de imágenes, ¿sí? O también el modelo. Acá me dice fotografía, pero yo si quisiese podría tener más artístico, ¿sí?
Entonces, elijo otro modelo. Y con eso, tomando lo mismo, genero de nuevo, ¿sí? Y acá era, en este caso, un concepto más realista, y acá más de arte, más de pintura y demás. El gatito tomando agua en el parque. Entonces, yo puedo ir cambiando sobre, bueno, acá me aparece un gatito que acá está el agua, pero no está tomando el agua, ¿sí? Se tomó muy, muy en serio lo artístico. Pero bueno, son imágenes generadas. Y así yo puedo ir cambiando el modelo y sobre cada modelo, bueno, puedo ir pensando eh, pareja tomadas, tomada de la mano, caminando de frente hacia un faro en la orilla del mar, ¿sí? Entonces también, acá tomé otro modelo, quizás uno de los mejores que tiene, en este caso actualmente, la herramienta Leonardo, y a partir de eso es muy sencillo, le pongo la instrucción que quiero y sobre eso me va generando las imágenes. Hay muchas otras cosas que podemos agregarle en detalle. Podemos agregarle imágenes de referencia, podemos agregarle lo que se llama semilla para mantener la coherencia entre distintas imágenes, entre otras cosas que podemos ir trabajando cuando generamos imágenes con inteligencia artificial. Pero para comenzar, con que conozcamos el hecho de poder entrar en la herramienta y generar nuestras propias imágenes, alcanza, ¿sí? Entonces acá ya tenemos la imagen de la pareja, ¿sí? Caminando, generada con inteligencia artificial, y en el faro a la orilla, en este caso, del mar. Esta es una herramienta que tiene otras cosas que también, como un canvas en donde vos podés ir dibujando y haciendo ajustes como mucho más personalizados. Tenés generación en tiempo real, en donde también a medida que vas escribiendo se te van generando las imágenes. Tenés mejoras de una imagen, si tenés una imagen difusa, una imagen antigua, una imagen capaz que la tenés física y le sacás una foto con el celu, la cargaste acá y te la puede mejorar también, entre otras cosas que son herramientas con las que cuenta Leonardo, una de las herramientas de creación de imagen quizás más completas que hay, por lo pronto, para lo general de las imágenes. Después hay herramientas de imágenes más puntuales. Para determinadas cosas funcionan muy bien. Sin embargo, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? Ok. Bien. Dentro de las imágenes, también lo que tenemos son otras herramientas como Ideogram, que es una herramienta muy interesante para algo muy puntual. Por ejemplo, yo puedo poner, ¿vieron que a veces uno necesita que en las imágenes haya textos? Bueno, esta herramienta te permite incorporar sin tanta pérdida eh, de, de las letras o que las letras se difuminen, como pasa en otras herramientas, esta funciona muy bien con los textos en las imágenes, ¿sí? Yo puedo poner pareja con un cartel que diga feliz día de San Valentín, ¿sí? Entonces, acá esta herramienta es muy interesante, no solamente por la generación de las imágenes y demás, que claramente la hace muy bien, sino por la posibilidad de incorporar textos de una manera bastante más voy a copiar este texto, bastante más, voy a generar mientras, más concisa o más armada, ¿sí? Sin que se pierda tanto. Entonces, bueno, acá va a cargar, acá abajo a la derecha, y además esta herramienta tiene otra cosa que a mí me parece súper, súper interesante, que es la posibilidad de remixar, es decir, tomar algo que ya alguien hizo y darle nuestro toque. Por ejemplo, si acá vamos a elegir alguna de las imágenes que ya están creadas, podemos agarrar, a ver, alguna de estas que tenga algún texto en una letra linda, un estilo lindo. Eh, Acá hay una de San Valentín, pero no me gusta tanto esa letra. Esta letra me gusta. Voy a agarrar esta, ¿sí?
agarro esta imagen, ven que tiene este tipo de letra, ¿sí? Y yo tengo la opción que dice acá, remixar, acá a la derecha, ¿sí? Entonces, seleccioné una imagen que hizo otra persona y voy a poner remixar. En remixar, lo que tengo que buscar es en dónde está dentro de la instrucción la palabra. Por ejemplo, acá dice que acá está la palabra INA. Y yo le voy a poner, en lugar que diga INA, que diga Feliz Día de San Valentín. ¿Sí? Pero todo lo demás igual. Entonces, una vez que lo tengo, le cambié esta palabra por otra en la instrucción y la voy a remixar. Mientras tanto, lo que podemos hacer es ir viendo las creaciones. Acá en la creación podemos ver a la pareja, ¿sí? Feliz día de San Valentín, ¿sí? Estamos bien, feliz día de San Valentín, se notan todas las letras, ¿sí? Feliz día de San Valentín, ¿sí? Feliz día de San Valentín. Como ven, está bastante bien lo que tiene que ver con las letras dentro de las imágenes, lo cual no es menor al momento de trabajar con generativo, que muchas veces es algo que termina siendo volátil. Y acá en creaciones, vamos de nuevo y acá ya tenemos el remix de la imagen de referencia. Vamos a buscarla, a ver si la encontramos por acá, me parece que ya se habrá perdido entre tantas generaciones. Pero acá en creaciones tomó la que habíamos tomado de referencia, ¿sí? Y nos armó con ese tipo de letra algo parecido. Respetó las flores, abajo y en las dos costados, y en el medio las palabras, ¿sí? Feliz día de San Valentín, acá también, flores acá, feliz día de San Valentín, flores acá, feliz día de San Valentín. Como ven, lo conceptual lo respetó y después me fue haciendo variaciones, la primera, la más parecida, y luego fue haciendo variaciones con el mismo estilo. Ideogram, entonces, es una herramienta también muy interesante al momento de trabajar con imágenes y hablando de inteligencia artificial generativa, te permite mantener esa consistencia que muchas veces cuesta de mantener cuando uno tiene que probar muchas veces lo mismo. Bueno, con respecto a las letras, los trabaja muy bien. Consultas, aportes, comentarios. ¿Cómo venimos hasta ahora? Buenísimo, perfecto. Y ahí les voy mandando los enlaces. Bien. Vamos, nos quedan muy poquito tiempo. Antes de ir a la última, les comparto, nosotros el lunes comenzamos un curso de inteligencia artificial aplicado a la educación. Si alguno también está interesado en formarse, en tener más perspectiva o ir en profundidad a herramientas, a temas, a este tipo de conceptos, también puede o escribir por correo o por el grupo de WhatsApp, si estás en el grupo de WhatsApp, si estás interesado en sumarte al curso de inteligencia artificial, en este caso aplicado a la educación, bueno, más que bienvenido, en donde profundizamos muchas de estas cosas, otras herramientas y las vemos con tiempo y ejercitación y actividades, en este caso, asociadas a eso. Dicho esto, vamos a ir avanzando a una herramienta más, vamos a una de audio. También en imagen tienen piclumen.com, se las dejo ahí como para que la investiguen ustedes, pero es muy similar a lo que venimos haciendo. Esto lo voy a cerrar, vamos a cerrar, ¿sí? Bueno, vamos con algo de audio. Tenemos Suno, ¿sí? Una herramienta muy interesante para crear canciones. Hay otra herramienta también que se llama Udio, que también crea canciones, pero bueno, Suno es muy interesante, muy utilizada. Y acá podemos, como para despedirnos arriba, podemos utilizar esta herramienta de audio en donde vamos a suno.com, ¿sí? Ha tenido algunas actualizaciones últimamente. Y ahora es mucho más sencillo hacer canciones acá. Entonces vamos a crear acá, botón crear. Vamos a ponerle toda la canción que nos haga. Acá hay que elegir canción completa. Y acá sí, canción sobre San Valentín, escribir, que nos escriba la canción. Y ahora sí, elegimos alguna de las versiones y las generamos de nuevo. Vamos a elegir esta la primera. Y ahora sí, de nuevo, crear. Le puso un título, Amor a Ciegas, le puso. Y ahora sí vamos a ver la canción que nos generó Suno. Entonces, de nuevo, venimos acá, ponemos acá canción completa, le ponemos el tema, nos genera la canción
y una vez que tenemos la canción, la podemos crear, ¿sí? Y ahora vamos acá a escucharla. Vamos a... Y acá tenemos la letra. En el aire flota amor invisible, con miradas que son irresistibles. El corazón late muy fuerte en el día en que te encontré. Tenemos una primera versión, tenemos la segunda también. Vamos a adelantarla un poquito. Las flores dibujan un Ahí tenemos acá. Un suspiro es nuestro destino. Acá la hizo a 2 voces, ¿eh? Un hombre y una mujer En cantan. mi piel tu amor tatuamos. San Valentín, ven ya a celebrar. Besos dulces bajo el cielo lunar. Cada latido es un deseo más. Nuestro amor nunca se irá. Bien. Entonces, una herramienta también interesante para crear nuestra propia música, para también, ¿por qué no? Ya estamos acostumbrados, ¿no? A esta voz sintetizada de lo que son los artistas actualmente, así que las diferencias entre generada por inteligencia artificial o cantado con un humano realmente son muy pequeñas, ¿no? Así que estas canciones no existen y realmente están muy bien hechas. Así que es también una herramienta ahí para que cada uno pueda en su día a día tener las canciones que guste y sobre todo con la posibilidad de hacerlo de forma gratuita y muy sencillo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué les pareció el encuentro? Hasta acá vamos a llegar en el día de hoy. Les recuerdo algunos avisitos, pero antes de eso me gustaría saber cómo venimos y qué se llevan. ¿Hay algo en particular que quieran sumar? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? 1 hora se hace cortito, ¿no? Para estas cosas, pero como para respetar un poco el tiempo. ¿Estamos bien? Muy bien, perfecto. Bueno, les recuerdo 2 cositas. Una, sábado a la mañana, 11 horas, comienza el curso de oratoria. El primer encuentro es gratuito, o sea, si alguno quiere ver a ver qué tal es, en este caso, la formación y le interesa todo lo que tiene que ver con herramientas y habilidades para hablar en público, sábado 11 de la mañana comenzamos por correo o por el grupo de WhatsApp. Ahí, en este caso, también pueden sumarse, así como por las redes sociales pueden consultar y estamos ahí. El primer encuentro es gratuito, ¿sí? Y el lunes a las 6 de la tarde, los lunes a las 6 de la tarde, comienza el curso de inteligencia artificial. Si quieren también sumarse o consultar, más que bienvenido. Así que, en este caso, ya sea el sábado a la mañana o el lunes en cualquiera de los 2 cursos, si alguno quiere sumarse, nos estaremos encontrando ahí. Y si no, en el próximo webinar abierto que tendremos, en este caso, en Talento Colectivo, y a la brevedad ya les informaremos, en este caso, la fecha y la temática. De mi parte, nada más. Espero que les haya sido de utilidad, que con estas herramientas puedan, en este caso, encontrar algún aporte a lo que vienen haciendo. Y, bueno, por supuesto, una excelente semana para cada uno.